Buenas noches, tengan todas y todos. Es una oportunidad grande para mí poder compartir mi opinión con respecto a lo que ha sucedido a nivel mundial con el COVID-19. Fíjense bien, independientemente de que si el COVID fue fabricado en laboratorio, no creo que venga de un proceso natural de unos animalitos que han existido sobre la Tierra, la faz de la Tierra por muchos años. Casualmente ahora vienen a mutarse un virus realmente muy peligroso que a la larga pasó a ser una pandemia. En la historia de la humanidad se ha vivido varios ciclos en donde hemos experimentado este tipo de enfermedades que masivamente han acabado con muchas personas, mucha gente. Pero el punto donde yo me quiero centrar es el siguiente, donde quiero hacer hincapié, ya que lo que es la parte de medicina, la fabricación del virus, eh, todo eso, yo creo que es harina de otro costal que está ampliamente trillado. Yo quiero referirme es a las políticas gubernamentales de salud que se han implementado en el mundo para contrarrestar el efecto del COVID-19. Observen esto. Hay países que cuando aparece esta amenaza eh, altamente peligrosa, biológica, que ataca más que todo a las personas de la tercera edad, pudiéramos llamarlo. Bien, hay países que han tomado unas medidas bastante eficientes, efectivas, eficaces, para contrarrestar el impacto que pudieran tener que pudiera tener dicho virus en esas sociedades. Quiero referirme a, por ejemplo, hay países como los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia. Ellos no atormentaron a la sociedad con una cuarentena altamente restrictiva, encerrando la población, impidiendo el comercio en sí. Simplemente con campañas de concientización, de orientación, de información, la gente tuvo la suficiente preparación para cuidarse y enfrentar dicha amenaza, dicha pandemia. Hay otros países que yo quisiera mencionar, como por ejemplo Mongolia. Uno, cuando piensa en Mongolia, pareciera que recordásemos como películas donde aparecen unas tribus a caballo, vestidos de piel y con gorros de piel, tipo cosacos, cosas así por el estilo, al norte de China. Pero realmente no es así actualmente. Tal vez en algún tiempo los mongoles cruzaban esas praderas de esa forma. Incluso hicieron un imperio, el imperio más grande que ha existido en la humanidad, el imperio mongol. Pero hoy en día ese país se ha industrializado, se ha urbanizado, se ha desarrollado
Y junto a donde yo quiero tocar en ese punto preciso, que es el que me mueve para realizar este video, en Mongolia tomaron, a pesar que estaba en frontera con China, tomaron las medidas suficientes, precisas y a tiempo para contrarrestar, para oponerse a una amenaza, una terrible amenaza que era el virus que había aparecido en China, en Wuhan. Inmediatamente en Mongolia, ante la cercanía de China y la amenaza del virus, cerraron los aeropuertos inmediatamente, suspendieron las clases en las escuelas, cerraron el comercio, muchas restricciones con aquellos que llegaban del extranjero, inmediatamente pasaban a cuarentena, si había un foco de infección lo seguían. Entonces así que en Mongolia creo que no te llegó a los 1000 contagiados, o sea, unos cientos ahí de un país tan grande y tan poblado como Mongolia, y no tuvo un impacto brutal como otros países. Tenemos el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur incluso aplicaron hasta el GPS, un rastreo satelital que le indicaba esa aplicación a las personas en los móviles en qué sitio se había presentado un foco de infección, donde era posible que se pudiera encontrar el COVID-19. Las pruebas eran gratuitas, eh, a los pasajeros que iban en los carros, tenían los carros y le aplicaban la prueba de COVID-19, iban de casa en casa en prácticamente todo el país de Corea del Sur y dominaron la enfermedad, la dominaron. Entonces, hay varios países en sí que Uruguay, si hablamos del caso latinoamericano, no entraron en ese pánico, eh, eh, en ese caos que produce a nivel colectivo, ese pánico colectivo de la gente corriendo, escondiéndose o creando problemas al no tomar las medidas de bioseguridad con el COVID-19. Entonces tenemos ejemplos que son muy interesantes. En Venezuela, en Venezuela, perdón, la llegada del COVID-19 pareciera que fuera como a la par con el problema de la gasolina que había en este país, o en ese país, Venezuela. El gobierno aprovecha de racionar la gasolina encerrando a la gente ante la amenaza del COVID-19. Siempre hubieron imprudencias, fiestas, que la academia de béisbol en Nueva Esparta, fiesta en los Roques, las trochas se meten infiltrándose por la frontera, los mecateros pasando los trocheros pasando a los ilegales o a los venezolanos que vienen de regreso sin cumplir la cuarentena respectiva. A pesar que hay censura, porque es muy difícil creerle al gobierno nacional, es muy difícil. Pienso que todos los gobiernos mienten y las cifras de por sí son más altas que las oficiales. Pero en Venezuela no se ha visto una tragedia así de grandes dimensiones. Como por decir, todo ese barrio que está en esa ciudad, en ese pueblo, están altamente contagiados y todo familias enteras en cama y entubados. Eso no es así, gracias a Dios. En cierta forma el gobierno fue rápido, tuvo una capacidad de respuesta bastante rápida ante la amenaza de la enfermedad.
Caso contrario con los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump, con su léxico lleno de lisonjero, hablando que todo está bien, lo estamos haciendo fantástico, halagando a su gobierno, lo estamos haciendo maravillosamente bien, lo tenemos controlado y disminuyendo o subestimando el, el riesgo del letal, el riesgo de muerte que tenía el COVID-19, diciendo que era una gripecita, que era fácil de controlar, qué sé yo. Al ser negligente, no cerraron los aeropuertos a tiempo, no establecieron los sistemas de control. Los infectados de Wuhan fueron a Italia, había muchos chinos que iban a Italia, Europa, por el mundo. Se contagió el mundo, el epicentro se fue moviendo por Europa, llega a Estados Unidos y lamentablemente Estados Unidos está en la cúspide del mayor número de contagios y de muertes a nivel mundial. También sucedió algo similar con Brasil. En el Brasil, bueno, no tengo las cifras oficiales, pero tuvieron un presidente que fueron negligentes, retrasaron las medidas. Ahora bien, no significa de que ese tiempo de peligro cuando apareció la enfermedad pasó. Se habla de una segunda oleada, de una tercera oleada de virus. Ahora en el norte, supongo yo que a la llegada del invierno, el COVID-19 puede brotar nuevamente en algunas ciudades, países, y tienen que estar en estado de alerta ante los focos de infección. Por supuesto que ya tuvieron la primera experiencia dolorosa de la primera experiencia dolorosa de vivir esa tragedia. Entonces, pero yo, en verdad, honestamente, mi opinión es que si a lo largo de la historia la humanidad ha vivido como la peste negra, la fiebre española, se han vivido pandemias que han arrasaron Europa y arrasaron por varias épocas a nivel mundial. Entonces es imperdonable que si los gobernantes, por lo menos si no tienen los conocimientos necesarios médicos o científicos como para poder estipular el grado de peligrosidad que tenía dicho virus, al menos pudieron haberse asesorado con un buen equipo de salud y ponerlos a la vanguardia enfrentando la enfermedad y protegiendo a la población. Todos esos muertos que tienen los Estados Unidos y muchos países que lamentablemente no fueron efectivos a la hora de tomar las medidas necesarias para controlar la enfermedad, la llegada de la enfermedad. Entonces, si no fueron efectivos, si no hicieron caso de que habían que cerrar el comercio, lamentablemente la enfermedad golpeó fuerte y pasó lo que lamentablemente sucedió. El COVID-19 es como cuando ustedes ven que viene un huracán acercándose con esos nubarrones negros, acercándose a un país. Inmediatamente, por ejemplo, si se imaginan una isla, esa isla de pronto aseguran ventanas, se llevan a la mayoría de la población a campos de refugiados, de refugios, no campos refugiados, de refugios me refiero a los desastres naturales. Y bueno, como les estaba diciendo, o sea, pendiente, por ejemplo, si viene una tormenta, es la analogía que estoy haciendo.
Es por si de pronto sucediesen inundaciones, eh, los vientos arrasaran con viviendas locales y fueron un peligro en las calles para las personas. Tomar medidas a tiempo. Algo parecido debió pasar, suceder con el COVID-19. Fueron negligentes, es imperdonable, la gente lo sabe y seguramente tener el COVID-19 en las espaldas, el presidente Trump la tiene difícil ante el candidato demócrata. La tiene bien difícil, mas no imposible. Todo puede suceder. Entonces, de eso se trata lo que yo quería hablar. Hay países, por ejemplo, como Perú, que tuvo medidas fuertes, cayendo la palo a la gente, que no pueden hacer fiestas, que no pueden reunirse los muchachos por el COVID, pero en vez de orientar a la gente, mira, estás poniendo en riesgo tu vida, tu salud, el COVID es real, es verdadero, ¿no? Entonces castigan a la gente que haciendo ejercicio en la calle en la noche, que si le caen a paro a los muchachos se los llevan presos, desastre, un desastre. O sea, muchos gobiernos eh, no estuvieron a la altura de las circunstancias históricas que el mundo está viviendo hoy en día, lamentablemente. Entonces yo observo que podemos hacer como una clasificación entre gobiernos buenos, gobiernos que medianamente tuvieron capacidad de respuesta ante el peligro que se acercaba, y otros gobiernos que definitivamente subestimaron la enfermedad, prefirieron, prefirieron irse, meterse como en una burbuja de felicidad, de todo maravilla, todo espectacular, lo estamos haciendo grandioso. Debiste haber comprado mascarillas, bastante antibacterial, distribuirlo por la población, orientar a la gente, las medidas de bioseguridad a tiempo, eh, cerrar los locales donde se concentraban muchas personas a tiempo. No lo hiciste, ahí están los resultados. Entonces, lastimosamente es así. Podemos observar con el COVID-19 qué gobiernos son efectivos, disciplinados, organizados, mmm, con una buena capacidad de respuesta ante una amenaza de este tipo. Y también vemos esos egocéntricos, chauvinistas, líderes mundiales que se pavonearon y subestimaron a la gripecita, costando miles de vidas en varios países. Ecuador fue castigado muy duro, por ejemplo, con el COVID-19. Unos aplican censura, no, nunca van a decir las cifras reales. Otros fueron muy negligentes, fueron payasos. Una palabra fuerte, pero sí, fueron payasos porque es ridículo. Intentaban ridiculizar al COVID-19 y contra la naturaleza nadie puede, compañero. Olvídense que de pronto una tercera guerra mundial pudiera ser bombas atómicas y cosas de esas. La tercera guerra mundial, tenemos ya una guerra fría entre China y los Estados Unidos. Y hay tensiones entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, y está la parte del BRIC, Brasil, Rusia y la India, pero más que todo China y Estados Unidos. Y antes que tiraron una bomba atómica con capacidad radioactiva y destructiva, tengan presente que también pueden haber armas biológicas como que se pueden ver a través del microscopio, esos virus de corona. Incluso estuve investigando que parece que ya tienen por ahí en laboratorio el COVID-20 y 21. Dios nos libre, nos ampare y nos favorezca. Eh, Ojalá salga una vacuna efectiva que salve vidas.
En verdad, muchos inocentes ojalá puedan salvar su vida ante el avance de la enfermedad. Una enfermedad que parece que llegó para quedarse. Pasará mucho tiempo que podamos decir que puede ser una enfermedad erradicada, pero lastimosamente ya nos cambió la vida, ya no podemos tener esa confianza con las otras personas por la amenaza de la enfermedad y bueno, esto puede durar años. Yo estaba haciendo cálculos de mínimo 2 años, porque se apacigua, los gobiernos se relajan y viene un rebrote. Entonces se asusta y viene el pánico otra vez. Es muy difícil saber las cifras reales, compañeros, amigos que me escuchen, porque puede haber una persona, por ejemplo, que tiene COVID y murió de un infarto. Se debilita el organismo, pues. De pronto hay una persona que tiene COVID y muere de un derrame cerebral, o por una complicación de riñones o de hígado, o qué sé yo, de algún órgano. Muy difícil. Dios solo sabe quiénes son los muertos de COVID y quiénes en verdad no. De todas maneras, las cifras son un estimado y en verdad son alarmantes. Por más que anuncien que salió una vacuna en Rusia, salió una vacuna en Inglaterra, salió una vacuna con un francés por allá, mientras no veamos los resultados que salven a la humanidad de esta amenaza, tenemos que seguirnos resguardándonos, coloquemos nuestra mascarilla, si posible guantes, antibacterial, cuídense, porque la vida es una sola, compañero. No hay revancha. Al perder la partida o la batalla entre el COVID-19 no hay revancha. La pelea es una sola. Es una guerra esta broma. Muchísimas gracias por escucharme y cuídense mucho. Dios los bendiga por siempre.